en cualquier momento en que estén accediendo ustedes a este dispositivo. Decía muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Para efectos de cumplir ahora sí ya está bien la grabación. Pues agradecerles primero que todo las presentaciones que ustedes tuvieron y me parece que ya estamos en la línea de la confianza y el respeto, pero también la cercanía en este curso. ¿Y qué les parece si estamos iniciando ahora el tema de contrato y de contratación administrativa? Y vamos a empezar con una muy pequeña presentación. A lo largo de la semana iremos planteando algunas dinámicas. Para estos efectos yo les voy a pedir que ustedes desarrollen el trabajo acerca de el estudio de la contratación administrativa con base en las lecturas que posteriormente les voy a mencionar en un anuncio en el Blackboard. Hablemos de contrato público y de generalidades. ¿Qué les parece? Veamos esto. En primera instancia tenemos que decir que el contrato etimológicamente viene de dos raíces. Esto es importante conocerlo porque la idea que todos tenemos de contrato en el ámbito del derecho es importante, pero esto nos va a servir para ligar posteriormente con figuras concretas en el ámbito de la contratación pública. Etimológicamente decía viene de dos raíces, cum y trao. ¿Qué significa venir a uno o ligarse? En otras palabras es unir o ligar como uno solo dos cosas distintas. Y si se fijan bien, pues por supuesto el contrato es una figura que es común a todo el ordenamiento jurídico y que es propio de la naturaleza humana. Desde que se dio el famoso intercambio silencioso, ya la permuta en la prehistoria o en las incipientes etapas de desarrollo de la humanidad, está claro que el contrato es un mecanismo muy humano que responde a una necesidad en tanto y cuanto las personas necesitamos muchos bienes y servicios y no los podemos procurar por nosotros mismos. Entonces lo que hacemos es que recurrimos a que otros nos den lo que necesitamos y por tanto creamos la figura del contrato. Algo importante aquí es que de alguna forma en materia del desarrollo del contrato el acuerdo de voluntades se debe dar, pero muy interesante como lo dice don Arnold Ortiz, es con fines opuestos. Es decir, hay intereses contrapuestos en un contrato. Una parte quiere A y la otra parte quiere B. Una parte quiere el bien y la otra parte quiere el dinero. Eso es importante porque es necesario tener claridad en cuáles son los intereses que tienen cada una de las partes al momento del desarrollo de un contrato. Eso lo sabemos por la teoría general, pero es muy importante tenerlo presente en el ámbito de la contratación pública. Entonces estamos claros en que un contrato tiene como requisitos el acuerdo de voluntades, el fin del contrato siempre va a ser lo que se pretende lograr y es muy importante tener claridad en cuál es el efecto individual y objetivo que tiene el contrato. Dicho esto, digamos así con toda claridad que el contrato administrativo es toda declaración bilateral de voluntad común productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una de ellas está en el ejercicio de la función administrativa. Es decir, nuestro primer acercamiento en materia de contratación administrativa es establecer que, al menos en tesis de principio, siempre que haya una institución pública o un organismo ejerciendo función administrativa o función pública, en esa medida estaremos entrando en el ámbito de la contratación administrativa. Aunque claro, esta es una definición simplista, ya vamos a ver por qué. Como antecedentes históricos de la contratación, ustedes podrán leer, y lo conocerán también, tenemos varios ejercicios. Un antecedente remoto lo encontramos en Roma, en donde los famosos quirites, esa cultura de los quirites, de los conquistadores, el quirite era el asta, la lanza. Y entonces cuando ellos iban, los romanos, a una conquista, traían el botín de guerra y ponían una asta o clavaban una lanza en la tierra y todo aquello que ponían al pie de esa lanza era para venderse, era una venta de bienes públicos obtenidos en botín de guerra o como botín de guerra. Esta era la famosa subasta o subasta, es decir, aquello que se ponía debajo del asta para venderlo. En la Edad Media, cuando no había contratos, en términos del contrato con el Estado, porque los Estados no existían, se da una figura muy interesante que es el antecedente del plazo de las contrataciones públicas y es el famoso contrato de vela. En un lugar determinado llegaba una persona que requería, el señor feudal o algún otro requería desarrollar una construcción, por ejemplo,
y entonces anunciaba en esa taberna, en ese lugar en donde se encontraba, anunciaba que requería contratar personal o que requería contratar bienes, la compra de bienes para la construcción que iba a desarrollar, y entonces lo que hacía era que encendía una vela, una candela, dicho muy elatica, y el plazo para recibir ofertas era el que durara la vela o la candela en mantenerse encendida. Una vez que se apagaba, terminaba el plazo para recibir ofertas y se decidía a quién se contrataba. Y en Francia se desarrolló muy profusamente a partir del siglo XVI el ejercicio de la contratación, que ustedes lo conocerán por teoría general de contratación, y que por supuesto no vamos a volver sobre ese tema ahora, estamos ya en un nivel de maestría, pero que es importante por lo menos mencionar aquí. Decíamos al inicio, cuando hablábamos de la definición de contrato administrativo, que íbamos a tener en tesis de principio como contrato administrativo aquel que se desarrollaba entre un particular y un sujeto público o alguien que desarrollara la función administrativa. Pero en realidad estos criterios de diferenciación no son tan claros, porque recuerden que la administración pública puede actuar en capacidad de sujeto privado y por tanto no necesariamente siempre que usted se tope con una institución pública va a estar en el ámbito de una contratación administrativa. Entonces, es importante establecer cuál es el criterio que diferencia entre el contrato público y el contrato privado. El primero era el que establecíamos en la definición, un criterio subjetivo. Una de las partes es un sujeto público, pero ya sabemos que no necesariamente siempre va a ser así. Si ustedes van a contratar un seguro con el INSS es una institución pública, y el hecho de que sea una institución pública no hace que la contratación de un seguro para su vehículo, por ejemplo, sea una contratación administrativa. Tenemos también el criterio jurisdiccional. Este criterio pues es muy particular porque simplemente establecía que los contratos que no son públicos o que no son de contratación administrativa, dicho en el lenguaje regular, van a ser contratos que se conocen y se dirimen sus conflictos en la jurisdicción común, que es para los contratos privados. Eso no nos dice nada, simplemente nos dice que un contrato público se conoce en jurisdicción pública o contencioso administrativa, como lo conocemos en Costa Rica, cualquier conflicto que se suscite alrededor de ese contrato, mientras que si es un contrato privado, se va a dilucidar el asunto en la jurisdicción común, sea civil o la comercial. Pero eso ustedes comprenderán que no nos diferencia ontológicamente entre el contrato público y el contrato privado. El otro criterio es el criterio prestacional, donde se dice que es contrato público aquel que se desarrolle para efectos de realizar o cumplir con un servicio público, como el famoso caso Blanco, allá en Francia en 1873. Sin embargo, tampoco sirve este criterio porque no necesariamente las contrataciones administrativas que se realicen van a ser únicas y exclusivamente con la finalidad directa de atender un servicio público, y por tanto, entonces no tenemos todavía la visión clara acerca de cuál es la diferencia entre el contrato público y el contrato privado. Continuando con esta diferencia o con este criterio diferenciador, esta búsqueda de ese criterio, en realidad encontramos tres criterios más, tres tesis más. La primera es un criterio, el criterio sustancial, que incluso puede ser un poco risible. Ustedes recuerdan el Chavo del Ocho, cuando decía que él sabía muy bien cómo identificar cuando un pollito era macho o un pollito era hembra. Y decía muy sencillo, se le hace cosquillas, si se pone contento es pollito y si se pone contenta es pollita. Bueno, pues resulta que el criterio sustancial es más o menos algo parecido, porque lo que establece es que el contrato es público si tiene naturaleza de contrato público, y que el contrato es privado si tiene naturaleza de que el contrato es privado. Por supuesto sabemos que ese criterio no nos define claramente el límite entre uno y otro, en tanto su consistencia, su razón de ser o su justificación ontológica. ¿Por qué existen estos criterios? Bueno, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se ha tratado de diferenciar entre el contrato público y el contrato privado, y no es algo meramente académico, tiene una implicación práctica fortísima y que luego la veremos, por supuesto. El otro criterio es el criterio finalista. Nos dice que si la finalidad
de un contrato de utilidad pública, entonces el contrato es público. Pero digamos que no necesariamente. Si se contrata en capacidad de derecho privado con una institución pública, puede hacer que en última instancia lo que se quiera tener como una gran finalidad, como un gran objetivo general, es ayudar a la utilidad pública, proteger la utilidad pública, pero no necesariamente. Eso sería con un contrato de naturaleza pública. En algunos casos puede ser un contrato privado. Y llegamos al criterio que realmente define la diferencia entre el contrato público y el contrato privado, y es el criterio formal. Es decir, el contrato es público porque contiene cláusulas exorbitantes, y la pregunta es, ¿exorbitantes respecto de qué? Exorbitantes respecto del contrato privado. Es decir, lo que realmente diferencia un contrato público de un contrato privado es que contenga cláusulas que en un contrato privado sean inadmisibles, pero en un contrato público sean absolutamente necesarias. Y por tanto, entonces estamos identificando cuál es este criterio diferenciador. Repetimos entonces, para efectos instrumentales del curso y para efectos muy funcionales, vamos a decir que lo que diferencia un contrato público de un contrato privado es que en el contrato público existen cláusulas exorbitantes que se le reconocen al Estado. Y entonces, para poder establecer cuál es esa diferenciación, ya en términos prácticos, en términos materiales, porque aquí estamos en un ejercicio de maestría profesional, lo que nos interesa no es establecer aspectos meramente teóricos academicistas, sino llevar eso al plano práctico, al plano real, al plano que nos puede servir en el día a día. Y para esos efectos estamos diciendo entonces lo siguiente. El contrato privado se da sobre la base de la autonomía de la voluntad, tema que ustedes ya conocen por supuesto, donde cada quien se obliga y se somete por su libre voluntad a ciertos términos contractuales. En suma, como características esenciales en los contratos privados tenemos que la ejecución es concertada o vía judicial, pero previo a que de forma libre cada una de las partes sea obligado a aquello que estaríamos ejecutando incluso en vía judicial. Y también tenemos como una característica esencial la inmutabilidad de las prestaciones, es decir, en el ámbito del contrato privado, si una de las partes no quiere cambiar la prestación, simplemente no puede cambiarse a antojo de solo una de ellas. En el contrato privado hay que tener claridad de lo siguiente. En el contrato privado, cuando se tiene como parte al Estado, el Estado nunca puede renunciar a unas características que le son dadas para proteger el interés público. Y eso recordemos que es la potestad de imperio, que son irrenunciables e intransferibles precisamente para proteger el interés público. Entonces, vamos a recordar un poco esto. Aquí es un paréntesis importante. Cuando estamos hablando de un contrato público, estamos hablando de un contrato que lo realiza el Estado. El Estado es una ficción de la ley, existe para proteger el interés público, es decir, aquel interés que, por encima de los intereses particulares de todos los miembros de la sociedad, es necesario proteger y tutelar en suma para el bienestar de toda la colectividad. En términos muy amplios, eso puede ser una orientación de interés público. Aquí aclaro un punto: si a ustedes les interesa que hagamos un repasito, tal vez en un momento determinado, de las generalidades sobre derecho administrativo, no sé, para refrescarlas, de momento quizá pueda ser que no las tengamos tan claras, o que quizá en su momento no fue el campo de nuestra mayor predilección, entonces con muchísimo gusto les estaría planteando una presentación exclusiva sobre las bases, digamos, a modo de nivelación de derecho administrativo. Dicho esto, entonces vamos a recordar que el Estado existe para proteger el interés público, y la forma que tiene o que se le ha dado para protegerlo es precisamente unas potestades extraordinarias que se llama la potestad de imperio. La potestad de imperio significa una de dos cosas: que tienen la posibilidad de limitar derechos e imponer obligaciones. En ese sentido, cuando se contrata con el Estado, aunque quisiera, no puede despojarse de las potestades de imperio. Y entonces, siempre que estemos frente al Estado, vamos a tener, en el ámbito, por supuesto, del derecho administrativo, la posibilidad
de encontrarnos con cláusulas exorbitantes. ¿Y qué significa esta cláusula exorbitante? Esa cláusula fue denominada así o vista así en Francia y se distinguen varias potestades. El contenido de la cláusula exorbitante de forma muy concreta es lo siguiente: la mutabilidad de las prestaciones. En un contrato administrativo se puede cambiar las prestaciones, por supuesto que se puede hacer, y en ese sentido hay que aclarar que no se cambia el objeto. No es que estamos comprando televisores y después dijimos que lo que queremos son cajas de leche. No, el objeto no se cambia, y las condiciones económicas deben mantenerse en protección del equilibrio financiero del contrato, pero lo que sí puede variar es, digamos, por ejemplo, la cantidad de esos bienes, cosa que sería impensable en un contrato privado si no es que se cuenta con el concurso o la aquiescencia o la voluntad o el consentimiento de la contraparte. En el ámbito del derecho público, no. En el ámbito de la contratación administrativa, el Estado puede cambiar las prestaciones en ese sentido. Algunos hablan de aplicar cláusulas penales y otras previstas en los contratos, pero eso en realidad pareciera que es una característica común tanto en el contrato público como en el privado. Una característica que sí es parte de la cláusula exorbitante de forma absoluta es la terminación unilateral del contrato. Lo que conocemos como rescisión, eso es una potestad del Estado que se hace por conveniencia o por protección del interés público. En algunos casos de algunos contratos públicos se ha visto la cláusula en donde se dice que cualquiera de las partes puede dar unilateralmente por terminado el contrato. En realidad eso es absolutamente impropio, es totalmente impropio, porque resulta que la rescisión o la capacidad de rescisión solo se le puede reconocer al Estado como parte de su ejercicio material de la potestad de imperio. También existe la posibilidad de sustituir al obligado moroso a su coste. ¿Recuerdan ustedes lo que son los mecanismos de ejecutoriedad del acto administrativo? Bueno, pues es eso precisamente aplicado en el ámbito de la contratación administrativa. Es decir, si el contratista o cocontratante no quiere cumplir o incumple, entonces el Estado puede contratar a otra persona para que cumpla lo que debió haber hecho el contratante original, y eso sí, el coste de esa contratación la debe cubrir absolutamente el incumpliente, el obligado moroso. Y otro elemento importante: quien tiene la capacidad de interpretar los alcances de un contrato, lo que significa y cómo se ejecuta, es el Estado, no la contraparte, es el Estado. Eso en sede administrativa, salvo que se disponga lo contrario, por supuesto, en sede judicial. En general, recordemos un momento algo importante. Las condiciones generales del contrato serán una cláusula exorbitante. Esto lo vamos a seguir viendo en la presentación siguiente de este tema de generalidades del contrato público, porque para efectos del video es importante cortarlo acá. Va a ser una primera parte y ya casi volvemos con la segunda parte de esta presentación general. Y también les ruego que por favor me digan cómo la vieron, cómo la sienten, y por supuesto que comentarios para retroalimentar y mejorar la presentación en términos del video pues serán muy pero muy bienvenidos. Así que ya casi nos vemos en la segunda parte. Quedamos en esto: las condiciones generales de los contratos son cláusula exorbitante. Eso en la segunda parte de esta misma presentación.